Muy bien. ¿Alguien que la pueda leer en la versión que traiga, Reina Valera? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Amén. Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, porque todo este día tú lo has preparado, Padre, para que podamos estar delante de ti, aprendiendo, alabando tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que nos llenes, Padre, de tu entendimiento, de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, yo se los voy a leer en la versión PDT. Deuteronomio 29, 9. Obedezcan fielmente todas las palabras de este pacto para que triunfen en todo lo que hagan. Hoy les voy a hablar de la historia de Miriam. ¿Alguien sabe quién es Miriam? ¿O podría reconocerla? ¿No? Precisamente por eso hoy les quiero hablar de ella. Es una mujer de la cual no se habla mucho. De hecho, en la Biblia, si bien se menciona en algunas ocasiones su nombre, no es una mujer tan vista. Miriam fue quizá lo reconocerán por esto, la hermana de Moisés. Esa niña que empujó a su hermanito en el río, esa niña que fue con la esposa del faraón, que lo había recogido a decirle: yo te traigo a alguien para que cuide a tu bebé. Esa fue Miriam. En la Reina Valera vamos a ver en muchos versículos que se le menciona como María, y por eso yo se las voy a leer también en PDT, que se menciona como Miriam. El nombre en realidad en hebreo de esta mujer sí era Miriam, y María fue un derivado de este nombre. Entonces, esto se los digo para que cada que veamos María sepamos que es Miriam. Pero yo les voy a hablar por el nombre de Miriam, ¿ok? Aparte que ya hemos hablado de muchas Marías, entonces vamos a cambiarles el nombre. Vamos ahora a Éxodo 2, 1 al 8. Éxodo 2, 1 al 8. ¿Ya lo tienen? ¿Ok? ¿Les parece si yo leo uno y luego ustedes leen el otro y así vamos intercalando? Leo el primero. Dice: un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. Cuando ya no lo podía seguir escondiendo, tomó un canasto, lo cubrió con brea para que flotara y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos, a orillas del río Nilo. La hija del faraón fue a bañarse al Nilo, y mientras sus esclavas caminaban por la orilla del río, vio el canasto entre los juncos y mandó a su criada para que lo trajera. La hermana del niño le preguntó: ¿quiere que vaya a buscarle una niñera hebrea para que se encargue de darle pecho al niño? Ok, este texto que acabamos de leer es la primera aparición que vemos de Miriam en la Biblia. Miriam se le reconoce en la Biblia como una profetisa. Entonces, era una mujer con voz profética. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Fue líder, fue una figura de transición generacional, fue adoradora porque cantaba y era líder de panderos.
Aún así, era una mujer profundamente humana. Todos somos así, entonces sabemos que no era una mujer perfecta. Si bien tenía muchísimas virtudes, era líder, tenía una disciplina impresionante, era profetisa, como les digo, era adoradora, no era una mujer perfecta. ¿Y por qué se llama esta prédica Los dos ejes de una historia? Porque hoy vamos a hablar de una mujer profundamente humana y cómo vemos la gracia en su vida. Entonces, Miriam aparece en Éxodo 2, 1 al 8 por primera vez en la narración bíblica. Si ven, aquí no tiene nombre. Se menciona la hermana del niño, la hermana del bebé. Pero vemos aquí a la hermana de un bebé sin nombre. Es lejana, casi no habla, pero propone. Si bien vemos que a lo mejor ni siquiera la habíamos reconocido. Cuando yo les pregunté, ¿sabemos quién es Miriam? A veces como que nos cuesta un poquito recordar si es que en alguna vez escuchamos su nombre. Precisamente por esto. No es muy mencionado su nombre en el relato bíblico. Pero vemos que ella fue una participante activa de la vida de su hermano. Una niña que observa desde la distancia a su hermano flotando en el Nilo. Dice un teólogo reconocido llamado Matthew Henry, dijo: la prudencia de esta joven fue un instrumento de la providencia divina para preservar la vida de Moisés. Su hermanita le salvó la vida cuando eran niños. Dios dispone incluso los detalles mínimos por medio de instrumentos humanos aparentemente pequeños. A veces la providencia, que es una palabra fuerte, ¿a qué le suena providencia? Provisión, exactamente. Alguien que me trae un sustento. Es curioso escucharlo, pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar que el sustento lo recibiríamos de un niño? Que muchas veces, o que en realidad tendríamos nosotros que darle providencia y sustento a él. Pero en esta historia yo les voy a hablar de una niña que proveyó a su familia y proveyó a su pueblo. Antes de que Miriam tuviera un nombre en la Biblia, ella ya estaba cumpliendo con la función que Dios le había otorgado en su vida. Si bien vemos que no le es dado un nombre, ella ya estaba trabajando, ya era activa. No es que se les haya pasado o se les haya olvidado presentárnosla. Tampoco fue casualidad. Es que aquí también las escrituras nos enseñan que la identidad no tiene nada que ver con un reconocimiento público. Ahora, vemos que Miriam crece en un contexto de opresión brutal en Egipto. Quiero hablarles un poco sobre la niñez y las mujeres, como estos grupos o minorías, grupos que podían oprimirse fácilmente porque eran vulnerables, ¿cómo vivían? Pues ella creció en un contexto de opresión. La vida de las mujeres y de las niñas y de los niños hebreos no tenía mucho valor, mucho menos político. Sin embargo, dentro de ese entorno, Miriam era una niña muy consciente. Era una niña que discernía y era muy capaz de darse cuenta de las cosas que vivían hoy en día. Yo veo aquí a dos niñas pequeñas y estoy segura que probablemente no estén muy empapadas sobre la información de la política de nuestro país. No es malo. Dios es tan bueno que nos permite vivir un tiempo de inocencia, donde la mayor parte de lo que vemos quizá no lo entendemos y parte de eso nos hace vivir una niñez feliz. Entonces, si tus hijos chiquitos no saben mucho de cómo es la economía y la política y la violencia en nuestro país, gloria a Dios por eso, porque viven una vida en paz, pacífica y buena. Pero Miriam era una niña, se dice, en el relato bíblico no viene su edad, pero hay información teológica que está completamente, es válida. Dicen que Miriam era una niña cuando envió a su hermanito al Nilo, tenía entre 5 y 8 años. No era una adolescente, no era una joven, era una niña de 5 a 8 años. Era una niña
consciente y capaz de discernir el momento histórico por el que atravesaba su pueblo. Miriam participa en un tipo de providencia para su casa. Dios empezó a construir liberación para su pueblo, no nada más desde el nacimiento de Moisés. Dios empezó a construir esta liberación desde la niñez y el desarrollo de su hermana. Dios construyó desde la toma de decisiones de ella. Dios construyó desde las ideas y los pensamientos de Miriam. Y fíjense, Miriam era lo suficientemente pequeña para ser ignorada por todo el mundo. Y yo quiero mencionarte algo. Miriam fue una niña ignorada en su época. Y yo mientras estudiaba esto, yo vi que Miriam fue una niña y una mujer ignorada incluso en nuestra época. Muchas veces como creyentes nos decimos muy estudiosos de la palabra y no vemos a las mujeres de la Biblia como algo más que aspectos de la vida de los hombres. No, pues sí, era la hermana de Moisés. Era la hermana de Aarón. Miriam era Miriam. Dios le dio un nombre. Dios le dio una identidad y un propósito propio. Damos gloria a Dios porque en la comunidad y en la unidad Dios nos permite servir todos juntos. Pero quiero dar a notar cómo hasta la fecha, aún más en esos tiempos, la mujer siempre se ve en las sombras de los hombres. Ok. Dicho esto, quiero decir que no pretendo hacerle justicia a Miriam. Ya no la necesita. Está en un lugar seguramente muchísimo mejor que yo y también estoy segura que no hay un lugar más sublime que el que Dios la llamó. Pero esto lo comento para que no repitamos estos mismos errores. Que Dios nos pueda llenar de amor y nos pueda llenar de paz sin distensión. Que no vean los ojos. Que sea lo que sea el hermano que está a tu lado, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, podamos amarnos todos por igual, tenernos el mismo respeto y validar lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Fue una niña hebrea, mujer de 5 a 8 años, la que pudo hacer posible que su hermano siguiera con vida. ¿Amén? Entonces vemos aquí a una Miriam demasiado pequeña para ser ignorada, pero lo suficientemente grande para cambiar la historia de su familia y de su pueblo. Miriam no abrió el mar, pero mantuvo vivo a quien iba a abrir el mar. En Éxodo 1 y 2, yo te invito, hermano, a que lo leas en tu casa, el relato es bastante extenso, pero en Éxodo 1 y 2 se narra que Miriam nació cuando en Egipto el faraón había decretado muerte a todos los niños hebreos. Esto lo conocemos un poco por la vida de Moisés. Un contexto violento, violencia que venía del Estado para el pueblo. Y te decía que quería comentarte un poco sobre cómo era la infancia. Hoy vemos una infancia desafortunadamente lastimada, sobre todo en nuestro país, pero pedimos y rogamos a Dios que nos permita llevar el mensaje a todas las vidas de todos los niños posibles. Si bien la injusticia de los hombres nos llevan a extremos tan dolorosos para la niñez, oramos porque Dios los libere. Sin embargo, en el Egipto de esta época, la infancia era muy cruel y era muy dolorosa. No era un espacio protegido, eran vulnerables. Los niños se veían no como alguien a quien proteger, a quien amar, a quien darle mimos y cariño, no. La infancia nada más se veía como él es fuerza laboral futura, él es un obrero futuro, pero no lo veían en realidad como niños. Entonces, esto también que provocaba, pues la infancia era muy breve, es decir, no duraba mucho tiempo, ¿no? Es porque se le obligaba a los niños a madurar muy pronto para afrontar el mundo al que tenían que ir. Esto en cuestión de los varoncitos, en cuanto pudieron mandarlos a trabajar, ellos ya estaban trabajando, aunque tuvieran 8 años, ¿no? Vemos a Miriam,
una niña muy pequeña, haciendo todo lo posible por mantener vivo a su hermano junto con su mamá. Entonces, bueno, eso en cuestión de los varones, y según estos textos de Éxodo 1 y 2, el decreto de muerte no estaba enfocado para las niñas, pero sí sabemos que las niñas eran expuestas a violencia estructural muy fuerte todo el tiempo. En Éxodo 2 no vemos a una Miriam inocente y juguetona, vemos a una persona vigilante todo el tiempo, calculadora, porque tuvo que aprender a leer su entorno con inteligencia, tuvo que aprender a mantenerse sana, a mantenerse viva ella misma. Dios forma a veces a sus instrumentos en contextos duros, a veces no son los ideales. Dios en su providencia entrena a sus siervos en medio de la aflicción. La niñez de Miriam no fue protegida, pero fue forjada por el Señor. Amén. Ahora, para entender a Miriam, hay que entender a las demás niñas de la época de ella. ¿Cuál era el rol social de las pequeñas en la cultura del antiguo cercano oriente? Las niñas tenían que aprender tareas domésticas desde temprana edad. Temprana edad no son 15, 12 años, temprana edad eran 8 a 5 años. Se les preparaba únicamente para el matrimonio. Su valor estaba ligado a la familia. Si no era una potencial esposa o madre, entonces no tenía valor. Tampoco tenía derecho a la individualidad. No podía tener un hombre por sí sola, sino por los hombres que la rodeaban. No había adolescencia para ella. Su transición era directamente la responsabilidad, niña o mujer. No lideraban políticamente, pero sostenían la vida cotidiana. Eran las encargadas de preservar tradiciones y de transmitir la cultura en ese tiempo. Entonces, aunque vemos que se le da muy poco valor a las mujeres de la época, ellas eran la infraestructura de la humanidad, aunque nadie lo nombrara así. Y Miriam fue un caso disruptivo, un caso diferente. Fue una niña que tomó decisiones clave. No fue pretenciosa y sabía que el sistema no se rompe desde afuera, entonces empezó a trascenderlo desde adentro. No tuvo que salir, bueno, no es que no, ni siquiera podía salir de ese entorno violento. Entonces tuvo que atravesarlo desde adentro. Y hay una conexión profunda de mujeres en este relato bíblico. Si bien hoy nada más voy a hablarles de Miriam, había una alianza de mujeres fuertes, porque Miriam no actuó sola. Su madre Jocabed decidió esconder al niño. La hija del faraón implícitamente desobedeció el decreto de no asesinar a Moisés, aunque era un niño hebreo, y las parteras hebreas le temieron más a Dios que al pueblo. Toda la vida, en toda la historia, las mujeres y las niñas hemos sido protectoras de la vida humana. Si el imperio decretaba muerte, Dios pronunciaba vida a través de ellas. Ahora vamos a Éxodo 15, 20 al 21. Éxodo 15, 20 al 21. Amén, ¿ya estamos ahí? Aquí yo te voy a hablar de una Miriam joven. En primera, como te decía, su vida no está narrada cronológicamente en la Biblia. Y pues, como te comentaba también, pues las niñas no tenían adolescencia. No tenían tiempo de entrar en crisis y ponerse a pensar cosas que a lo mejor tú y yo en la adolescencia pensamos, porque su cabecita estaba llena de responsabilidades. Dice Éxodo 15, 20 al 21 en PDT. Luego la hermana de Aarón, la profetisa Miriam, tomó una pandereta. Todas las otras mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella repetía las siguientes palabras: canten al Señor, ha hecho maravillas, lanzó al mar, al caballo y al jinete. ¿Han escuchado esa canción de echó a la mar, que nos perseguía? Pues ya vimos que no la escribió Juan Carlos Alvarado, la escribió Miriam, la profetisa, hermana de Moisés, si quieren, si no se acuerdan, pero la escribió una mujer. Aquí Miriam ya tiene nombre, ya sabemos quién es Miriam. Miriam la profetisa.
Después de lo que pasó en el Mar Rojo, tomó su pandero y lideró a las mujeres en adoración. Miriam no es un eco de Moisés. Ella tiene una voz propia. Estaban sirviendo juntos en el mismo milagro, Moisés, Aarón y Miriam. Pero ella tuvo una historia muy independiente y muy memorable, aparte de sus hermanos. Miriam aquí celebraba e interpretaba el acto de Dios en forma de adoración colectiva. La presencia de esta mujer en el texto bíblico representa la respuesta litúrgica del pueblo. ¿Cuál es la respuesta? Cuando hablamos de liturgia, hablamos de lo que se hace en la congregación. ¿Qué hacemos nosotros en respuesta al amor de Dios aquí en la congregación? Alabamos, adoramos, tenemos nuestro tiempo de alabanza. Entonces vemos que Miriam era una líder adoradora. Y esto es verdadera adoración. Ellos estaban, cuando Dios abrió el mar, estaban muy agradecidos ante la redención y la salvación otorgada por el Señor. Entonces ella decidió cumplir con 3 funciones aquí: interpretar el acto de Dios, unificar al pueblo en adoración. ¿No has estado alguna vez en una iglesia llena así de panderistas y de danzores y te dan ganas de danzar? Eso es algo que, si bien damos gloria a Dios por la vida de las panderistas, y yo sé que aquí hay panderistas que se están preparando, porque es algo bien difícil y bien cansado, hermanos. Yo lo hice y es algo tan difícil, es doloroso. A veces yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa cansada, me dolían los pies, me dolían las piernas, me dolía todo. A veces brincaba mal y era un dolor de espalda y de columna bien feo. Y no significa que tengamos que lastimarnos para servir al Señor. Son cosas que pasan mientras uno adora y alaba. Pero vemos que es algo maravilloso cómo Dios utiliza el cuerpo de ciertas personas para inspirarnos alegría a nosotros. A veces podemos llegar muy cansados y muy agotados y muy cansados de la vida, quizá tristes, pero vemos a alguien danzar y decir: me voy a gozar. Me gozaré en el Señor. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Y me olvido de todo lo que pasa y me dan ganas de danzar también. Entonces, Miriam fue un ejemplo de esto. Miriam agarró un pandero, empezó a cantar y empezó a danzar, y las mujeres la siguieron. También esto lo hizo, recuerdan, no sé si lo he dicho en otras ocasiones. El domingo pasado yo les mencionaba algo. La adoración no es únicamente una antesala a la palabra. Reconocemos que cuando hay alguien aquí predicando y nosotros estamos recibiendo, es palabra de Dios, pero la adoración también es palabra de Dios. Entonces, aquí Miriam hizo algo que pocos adoradores hicieron en la Biblia, y es meter liturgia y palabra de Dios a la adoración. Eso significa que también era una mujer muy sabia, muy inteligente, y era una mujer que no creo que en ese momento se considerara teología, pero era una mujer estudiosa de la palabra de Dios. Entonces, ella se aseguró de que el milagro que Dios había hecho no fuera un evento y nada más, sino que nadie se olvidara de lo que Dios había hecho. Y podemos, yo estaba estudiando esto, y en mi mente vino el concepto de cantos de liberación. Cuando hablamos de cantos de liberación, no significa que yo voy a cantar y van a empezar a salir demonios, o que la gente se va a poner a vomitar, o va a empezar a llorar y a gritar muy fuerte. No. Este fue un canto de liberación, porque Dios los había salvado, porque Dios les había otorgado libertad. Habían salido ya de Egipto y de la esclavitud, y cantaban en agradecimiento a Él. Amén. Amén. Ahora, yo puse aquí un pequeño subtítulo: Miriam, una vida entre el canto y la corrección. Vemos que era una mujer bastante inspiradora, ¿no? Líder, profeta, profetisa, cantaba, danzaba, inteligente, la mujer perfecta. Seguramente cocinaba muy rico, pero no es perfecta.
Miriam era una mujer profundamente sabia, profundamente inteligente, profundamente entregada a Dios, pero era profundamente humana, como tú y yo. Y Miriam cayó en algo muy, muy humano: confundir el llamado a servir con el llamado a controlar. Vamos a Números 12. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí? Amén. Amén. Te lo voy a leer completo y luego lo vamos a ir desmenuzando, ¿ok? En PDT, el subtítulo de este texto dice: Miriam y Aarón critican a Moisés. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. ¿Qué dice en la versión Reina Valera? María y Aarón una contra Moisés. Ajá. En el versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ok, se menciona como una mujer cusita y aquí etíope. Etíope generalmente se refiere al sur de Egipto, lo que ahora es Sudán y Etiopía. Y Cusán es parte de Madián, el norte de la península arábiga. Entonces, cusitas se habían mudado a este lugar, básicamente. Aunque venga distinto, estamos leyendo lo mismo. Cusita porque la gente de este lugar, el lugar se llamaba Cus, entonces eran cusitas y cusitos. Dice el versículo 2: ellos dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro en la tierra. Me parece que en Reina Valera dice manso. Así que el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vengan los tres a la carpa del encuentro. Entonces los tres fueron allá, y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando se acercaron, él les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. Moisés veía la cara del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? Voy a parar aquí. Dice que Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope o una mujer cusita. Aquí no hay teólogos que creen que él había tenido un segundo matrimonio, y hay otros que hablan de su misma esposa y que se había casado con ella. Pero lo importante aquí es que este fue el pretexto por el cual Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra su hermano. De hecho, se menciona primero el nombre de Miriam porque quien empezó este chisme, por así decirlo, fue ella. El descontento que tenía contra su hermano. Y dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Aquí vemos una pelea de hermanos, una pelea orgullosa, una pelea de poderes. ¿Se imaginan a Miriam diciendo: ¿a poco Dios nada más le habla a él? No, Dios nos habla a nosotros también. Seguramente para confrontar, para unir fuerzas con Aarón y confrontar a su hermano. Entonces, algo que podemos ver es que el problema no era la mujer de Moisés. No tenía nada que ver. Era un problema así menor, no tenía nada que ver. Pero ellos usaron ese asunto pequeño para reclamarle algo que ella tenía en su corazón. Algo, como vemos, equivocado, pero fue el pretexto que usó para sacar el orgullo que tenía. Y dice aquí que el Señor escuchó lo que decían. Entonces,
En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, le dijo a los hermanitos, vénganse, vamos a platicar. Y luego le dijo a Aarón y a Miriam, ustedes dos vengan, escuchen mis palabras. Y aquí les recuerda Dios a Aarón y a Miriam, yo hablo con ustedes, pero yo no hablo con ustedes como hablo con Moisés. Y es algo bien impactante porque veíamos el corazón de una Miriam muy aguerrida, muy fuerte, una mujer que incluso en su pasado fue una mujer muy oprimida. Entonces, aquí también muchos teólogos dicen que se revela un racismo de parte de Miriam hacia la esposa de su hermano. No es porque estuviera haciendo algo equivocado, incluso si hubiera un segundo matrimonio en la vida de Moisés, no le estaban juzgando sus hermanos por eso. Estaban juzgando que la esposa de su hermano era cusita o etíope. Entonces, es algo bien chistoso y a veces pasa incluso con nosotros los mexicanos. Somos, de alguna manera, fuimos muy oprimidos y hasta la fecha vivimos en una opresión muy fuerte de quien le quieran llamar, pero de un poder, ya sea del Estado o de lo que ustedes le quieran llamar, pero vivimos oprimidos. Y a veces como mexicanos también somos racistas y vamos a oprimir a otra gente, ya sea gente homosexual, hay muchos, desafortunadamente, hay hombres que están en congregaciones y son machistas, hay personas gente que viene de Sudamérica, sea puertorriqueño, sea de Honduras, sea guatemalteco, vienen a México y también nos humillan. ¿Cómo es posible que viniendo de un país donde a nosotros nos oprimieron, tengamos el deseo de oprimir a los demás? ¿Les parece ilógico? A mí también. Y así, desafortunadamente, actuó el corazón de Miriam. Entonces, aquí Dios los baja de su nube, porque escucharon que Miriam dijo, pero si a nosotros también Dios nos habla, no nada más le habla a Moisés. Y Dios se dio cuenta de algo. Ellos Aarón y Miriam no estaban discutiendo la decisión de su hermano del haberse casado. Yo creo que Dios pensó, ellos están peleándose por una decisión que yo como Dios tomé. Y ahí fue cuando Él decidió intervenir. Y les dijo, ¿cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? Desde el versículo 9 dice que el Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó cubierta de lesiones, con la piel blanca como la nieve. ¿Qué se menciona en la versión Reina Valera que tenía Miriam? Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, leprosa, le dijo a Moisés, le dijo Aarón a su hermano, oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer. Una vez nuestra mamá dio a luz a una criatura con la piel medio deshecha. Entonces Moisés le suplicó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Luego el Señor le dijo a Moisés, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? ¿Qué es lo que sintió Dios cuando Miriam cuestionó la decisión de Dios? Dice que Dios sintió como si su hija le hubiera escupido en la cara. Y vemos que ella cuestionó una decisión. No estoy diciendo que sea algo menor, pero a veces hacemos tantas cosas tan horribles y probablemente pecamos muchísimo más fuerte de lo que ha hecho Miriam, y Dios nos perdona. Y dijo el Señor, a mí me da mucha tristeza leerlo, si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, no habría durado su humillación 7 días. Entonces, que la mantengan fuera del campamento por 7 días, de los cuales se le permitirá entrar de nuevo al campamento. Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam, y después de esto el pueblo dejó Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Miriam y Aarón cuestionan a Moisés,
Se revela un corazón de liderazgo de ella porque vemos que lo que estaba peleando en realidad era poder. Ella había sido reconocida, ya había visto milagros, y es esa cercanía que tenemos con lo sublime lo que hace nuestro corazón un terreno fértil para el orgullo. La familiaridad con lo sagrado puede degenerar en irreverencia si no se guarda el corazón. Nos sentimos muy cerca de Dios. Uy, sí, mucho. Miren, floto, levito, brillo. Y es eso lo que provoca orgullo en nuestros corazones. Los hermanos tenían distintos llamados. John MacArthur dice que Dios establece distintos niveles de responsabilidad y eso no implica superioridad en cada uno de nosotros. Entonces, conocemos ya el conflicto, que el cuestionamiento no nació por la mujer, fue un pretexto para liberar su tensión, su pelea. Miriam profetiza, Aarón era sumo sacerdote, pero los encuentros de Moisés con Dios eran cara a cara, y eso vimos que Dios se lo dejó bastante claro a Miriam en el relato de Números. El punto es que la fricción comenzó por querer reposicionar su liderazgo. Y Miriam usó un asunto menor para expresar un descontento mayor que tenía en su corazón. Entonces, Miriam criticó algo visible de Moisés, pero buscaba algo invisible. Miriam quedó leprosa. ¿Por qué Aarón no quedó leproso si también criticó? Y esto es algo muy importante. Yo les decía esta frase de que Dios establece distintos niveles de responsabilidad y eso no implica superioridad. Pero Dios nos da distintos llamados, ¿no? Probablemente, yo creo que a veces Dios da un poco más de responsabilidad a unos que a otros. Y no es malo. Y no tenemos el derecho de juzgar las decisiones de Dios. Ya lo vimos en Miriam. Pero así es. ¿Por qué Miriam quedó leprosa y Aarón no? Porque el rol profético de Miriam la hacía más representativa. Si Dios le hablaba a alguien, seguramente era ella. Pero su corazón orgulloso traicionó el llamado que Dios le hizo cuando era muy frágil y muy pequeña. Miriam sirvió con un corazón muchísimo más puro cuando tenía 5 y 8 años. Creció y su corazón se llenó de orgullo. Esto es importante. A veces el hecho de estar más cerca de Dios es lo que hace que nos duela muchísimo más la disciplina cuando nos equivocamos. La disciplina, vemos que también fue aislada. Cuando el corazón de uno se llena de orgullo y de individualidad, su corazón sale de la comunidad. Y esto es una forma en la que estudiaron algunos teólogos este texto bíblico. ¿Por qué parte del castigo de Dios hacia ella fue sacarla del campamento? Yo creo que Dios pensó, ¿sientes que puedes sola? ¿Sientes que sí eres muy buena así tú solita, individual? Pues vámonos, si eso quieres, eso vas a tener. Entonces, ella tenía un corazón lleno de individualismo. Ella decía, yo no necesito a Aarón ni a Moisés para liderar a este pueblo. Entonces, Dios la vio muy individualista y la castigó fuera del campamento. Eso pasa con nosotros en la actualidad. Cuando nuestro corazón se llena de un yo puedo, no solamente dejamos de ser sustentados por el Señor, no porque Él nos quiera soltar, sino porque nosotros nos soltamos y también salimos de las comunidades de donde estamos. Se pierde la unión que existía en la comunidad y sí, la disciplina ejecutada por el Señor hacia la profetisa fue durísima, pero también fue un acto de amor y redención hacia ella. Miriam recibió lepra, pero no fue destruida. Fue aislada, pero dice que el pueblo la esperó y finalmente la restauraron. Obtuvo sanidad física y sanidad en la comunidad al ser reintegrada. La disciplina divina busca restaurar la comunión, no nada más corregir la conducta. Dios en ese momento, no sabemos qué pasó en ese momento en el que ella estuvo aislada, estuvo sola. El texto bíblico no menciona qué pasó. Pero Dios no busca únicamente que cambiemos nuestras conductas.
que digamos, no lo voy a hacer porque me da miedo. No, Dios no buscaba que Miriam dijera, no voy a volver a cuestionar a Dios para que no me dé lepra. Dios buscaba que la conducta de Miriam después de eso fuera, no voy a cuestionar a Dios, porque sé que lo que Él decida es lo perfecto y porque lo amo. Entonces, vemos que si bien el castigo de Miriam fue bastante duro, Dios lo hizo con amor y lo hizo por amor. No la dejó sola, no la dejó leprosa en el desierto y le dijo, y yo me imagino así a Aarón y a Moisés un poquito sacados de onda, pero muy agradecidos. Dios les dijo, ella se va a ir, pero ustedes la van a esperar los 7 días. Cuando ella regrese, pueden marcharse. ¿Por qué también quería comentarles acerca sobre de la niñez de Miriam y de su adultez? En primera, porque quería como platicarles de alguna forma cronológica la historia de su vida. Y yo quería hacerles una pregunta, no me la contesten, pero sí piénsenla. ¿En qué momento ustedes pensaron, ya dejé de ser niño, ya no soy niño? Yo creo que Miriam se dio cuenta que dejó de ser niña cuando se hizo consciente de la amargura y la rabia por la que se dejó atravesar. A lo mejor fue el contexto en el que vivía, a lo mejor tanta opresión en Egipto la llenó de ira. Pero es eso lo que le quitó la inocencia. Quiero hacerte otras 3 preguntas. Para los que están anotando, se las pueden anotar, anótenlas. Y si no, de todas maneras, yo quiero que las pienses. Yo las estuve pensando, no sé si tengo respuesta, pero creo que nos pueden llevar a reflexionar. ¿Cuáles son nuestros dioses internos? ¿A qué le rendimos culto y le damos el lugar que se merece Dios? ¿Cuál es la raíz de amargura que estoy justificando en mi vida? Y esto para mí fue la más complicada. ¿Estoy dispuesto o estoy dispuesta a ser corregida públicamente si eso restaura mi corazón? Cuando Miriam se fue, todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta de su pecado, todos se dieron cuenta de su duda, todos se dieron cuenta de su orgullo, porque el pueblo la tuvo que esperar para volver a marchar. Entonces, ¿estamos dispuestos a ser corregidos públicamente si eso restaura nuestro corazón? En este momento yo te pido que tomes 2 segundos para poder pensar un poco en nuestro pecado, en nuestra miseria, en nuestra pequeñez, en la violencia o en la opresión que en algún momento el mundo nos sometió. A veces no nos sometió precisamente el Estado o el país, a veces fue el orgullo de alguien más. El pecado también. Nos puede doler voltear a ver eso. Pero yo quiero recordarte hoy que por todo eso Cristo ya murió en la cruz. De todo eso no hubieras salido tú solo o tú sola nunca, porque solo la gracia de nuestro Señor nos puede salvar. Y si aún tú te sientes en ese hoyo, quiero decirte que Cristo ya murió por todo eso que hoy te duele en la cruz, por tus enfermedades, por tus transgresiones, por tus dolores, por tus depresiones, por tus ansiedades. Todo eso ya está clavado en la cruz y la sangre de nuestro Redentor se derramó ahí para que hoy tú fueras libre de todo eso. Vamos ahora a Deuteronomio 24:9. ¿Y estamos ahí? Dice: recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo a Miriam en el viaje después de que ustedes salieron de Egipto. Como te dije, no hay muchos textos bíblicos donde se mencione a Miriam. Este es el penúltimo del cual te voy a hablar, porque es el penúltimo donde se habla de ella. Y yo quiero decirte algo.
cada que sientas que mereces más de lo que tienes, recuerda lo que Dios, el Señor, tu Dios, le hizo a Miriam en el viaje después de que salieron de Egipto. Cada que sintamos un rastro de orgullo, de amargura o de rabia, recuerda lo que el Señor, tu Dios, le hizo a Miriam en el viaje después de que ustedes salieron de Egipto. Cada que sintamos este orgullo, incluso cada que sintamos dolor, acuérdate de la lepra y del aislamiento de Miriam. Recuerda el pozo de donde Dios te sacó y las heridas que Él lavó con su sangre. Cada que nos sintamos injusticiados, hermano o hermana, transita tu dolor con dignidad. Que tu dolor no te quite el privilegio de adorar. Que tu dolor también le dé la gloria a Dios. Me fascina la historia de Miriam. Es muy poco comentada, pero tiene una cantidad de consejos impresionantes y aplicables a nuestra vida actual. Tuvo una vida memorable, aunque no se habla mucho de ella. Vamos a Números 20, del 1 al 2. Amén. Amén. Vamos a leerlo. Dice: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acabó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para que la congregación se sepultara. Sepultaron a Moisés y a Aarón. Amén. Aquí se habla de la muerte de Miriam. Y ella falleció. Es muy breve lo que menciona de Miriam. En la versión PDT solamente dice: ahí murió Miriam y fue enterrada. Ahí murió Miriam y ya. Algunos de los siervos más importantes de Dios salen de la escena sin ruido, pero no salen sin impacto, porque la vida de ellos y nuestra vida también no se resume en la muerte, sino en lo que se sostuvo antes de la muerte. Miriam muere y luego no hay más agua para el pueblo. Aquí hay una interpretación teológica bellísima que yo te quiero compartir. Miriam estuvo asociada con el agua desde el principio, desde el Nilo. Y su muerte, cuando ella muere, se quedan sin agua. Entonces su muerte fue precedente de esta crisis de provisión de agua. Y yo estaba leyendo algunos textos de algunos teólogos que decían: ¿será que sus hermanos pensaron, se fue mi hermana y se llevó con ella el agua? Miriam no produjo el milagro. Esto lo quiero dejar bien claro. Miriam no produjo el milagro. Pero el llamado de Dios a su vida siempre estuvo ligado con sustentar al pueblo. Incluso hay una tradición judía llamada Midrash, y habla de un pozo que se llama Miriam, y que dicen que ha acompañado a Israel desde entonces. Es una tradición, pero me pareció muy bello mencionarlo, cómo su vida siempre estuvo ligada a sustentar, en este caso con agua. Y yo sí me imagino así a Aarón, a Moisés platicando: oye, mi hermana se llevó el agua con ella. Luego de esto, Dios hace algo maravilloso. Ya murió Miriam. Y vemos que tuvo una vida bien complicada, una vida llena de un montón de sucesos. Su hermano flotando en el agua, luego ella corriendo a buscar a su mamá, que siempre sí vas a poder estar con tu hijo. Y así haciendo un montón de cosas. También la vimos pecando, la vimos con lepra, la vimos aislada y la vimos restaurada. La vimos sana físicamente después de eso y también en su corazón. Entonces, vemos que Dios hace aquí algo maravilloso, y es que no borra el error de Miriam en la historia, pero tampoco la redujo a su pecado. La vida de Miriam sí fue memorable, solamente no la habíamos visto. Y los últimos 2 registros de la vida de Miriam fue el que leímos en Deuteronomio 24:9, y el último está en Miqueas 6:9. Vamos todos para allá.
Alguien que me lo lea, creo que lo puse mal. Amén. ¿Sí? Miqueas 6:9. Ujú. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Ok, sí, me equivoqué. Luego se los voy a compartir. Por ahí, en el grupo, por la más noche, porque ya es noche, se los comparto. Pero el último registro sí está en Miqueas y se nombra por última vez a Miriam. Se le menciona como... hay muchas películas con muchos como tríos dorados, ¿no? Los tres amigos, héroes invencibles. Si bien no se les menciona como héroes, la Biblia menciona a Moisés, a Miriam y a Aarón como líderes y enviados del Señor. Por lo cual podemos asegurarnos que las palabras que salieron de la boca de Miriam como profeta sí fueron inspiradas por el Señor. Como todos los seres humanos, tuvo un error, cayó en pecado y Dios la restauró de eso. Entonces, en un verso, en Deuteronomio, se menciona como advertencia la vida de ella y en la otra se le menciona como una líder enviada. El Señor la redimió para que no viéramos en ella la leprosa orgullosa, sino una niña sabia, inspirada por Dios y una mujer madura que cuidaba a sus hermanos varones y a un pueblo entero. Ya está, lo vamos a leer, ya está el versículo 6:4, me pasé poquito. Dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Vemos que ella sí es nombrada como una enviada de Dios aquí. Gracias. Entonces, ¿qué mensaje nos deja esta historia? Solamente Dios puede cambiar el significado y el rumbo de tu vida y de tu historia. Dice una canción: por el ente del cielo, hoy somos personas con un futuro. Ni el dolor, ni el orgullo, ni tu pecado, ni tu pasado tienen la última palabra sobre de ti, hermano. La última palabra la tiene Cristo. Y donde Cristo ha pronunciado libertad y sanidad, nadie tiene la autoridad ni el derecho de pronunciar otra vez esclavitud. Dios nos ha liberado de todo eso. Ponte de pie, vamos a hacer una oración pequeña. Y yo quiero que sigamos pensando en estas preguntas que te hice. ¿Cuáles son mis dioses internos? ¿Qué raíz de amargura justifico en mi vida? Y si estoy dispuesto a ser corregido públicamente, si eso restaura mi corazón. No porque yo te diga que Dios te va a corregir públicamente, sino ¿estamos realmente dispuestos a sanar nuestro corazón si Dios lo pide de esa manera? Yo, si hoy quiero dejarte algo, es esto. Solamente Dios cambió el significado y el rumbo de la historia de Miriam. Ella pudo ser una mujer leprosa en el desierto, perdida. Pero no fue así. Dios cambió su historia, Dios cambió su vida. Y hoy yo te animo a que hoy le digas al Señor: hoy yo quiero cambiar mi historia, hoy yo quiero ser una mujer diferente, un hombre diferente. Y a los niños que están aquí, si están escuchando también, Dios tiene grandes planes con ustedes. Yo también fui niña, yo me acuerdo. Es muy bello tener a Dios en la infancia. Doy muchas gracias a Dios porque a mí me permitió vivirlo en mi infancia. Papás, no dejen de hablarle de Dios a sus hijos. Seguramente yo no tengo nada que aconsejarles a ustedes, yo no soy mamá, todavía ni siquiera soy adulta, pero yo les pido que nunca dejen de hablarle de Dios a sus hijos. Porque yo recuerdo que en momentos muy, quizá, los niños también tienen crisis. Y en crisis y de los infantes, a veces a los niños les cuesta buscar a los papás. Y si van a buscar a alguien, que busquen a Dios. ¿Amén? Cierren sus ojos, vamos a orar.
muchas gracias por lo que hoy has hablado a nuestra vida. Te damos gracias, Cristo, porque en tu palabra has dejado marcas y huellas que podemos seguir para conocerte más, para vivir, Señor, como tú quieres que vivamos, para cumplir con tu voluntad. Te damos muchas gracias por lo que hoy aprendimos. Te pedimos, Señor, que cambies nuestra vida, que cambies nuestra historia, que no queremos que nuestro rumbo termine en destrucción, en pecado, en una lepra espiritual que no nos permita vivir con gozo, con paz. Por favor, Señor, permítenos vivir en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y así dejo yo este lugar para nosotros.